Oye, país, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan para juntos analizar los temas noticiosos de interés nacional e internacional. El fin de semana estuvo matizado por la inauguración y el inicio de las competencias de los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Un espectáculo majestuoso que pudimos disfrutar los dominicanos. Falleció a los 84 años de edad un amigo de siempre, un gran amigo. José Plácido Montero, médico reputado de República Dominicana, un hombre de familia, contertulio de nuestros encuentros de los sábados de tantos años de un grupo de amigos, se sentaba siempre a mi lado. Falleció, fue llevado a Miami para ser revisado, chequeado de dolencias de salud y falleció la madrugada de este sábado pasado. José Plácido Montero, un hombre responsable de haber traído al mundo miles de niños, su consulta en su ejercicio ginecológico de tantos años en Corazones Unidos, Universidad Central del Este, en Estados Unidos, donde tuvo su gran formación y desarrollo, tronco de una gran familia y, como decíamos en el grupo nuestro, un mensaje que fue enviado y que decía lo siguiente, y me permito leerlo porque nos llenó mucho de tristeza. Hoy asistimos a la realidad de vida, la partida de entre nosotros de un gran amigo, solidario, alegre, creativo, consejero, compañero de desahogos, compañero de tertulia. Y aunque lloramos y sufrimos su partida, nos regocijamos por la inmensa oportunidad que el Todopoderoso nos dio con el paso del tiempo de compartirlo por muchos años. Su silla habitual en nuestra tertulia sabatina no queda vacía, pues su imagen estará siempre en nuestros corazones. Y físicamente, como un homenaje, su hijo Luis José pasó a ocupar ese asiento para que nunca se olvide la presencia de José Plácido en ese rinconcito semanal que compartimos los amigos. Siempre te recordaremos, gran amigo José Plácido. Tus amigos de la Peña de los Sábados, julio 2026. Esta semana pasada, este sábado, los amigos de la Peña brindamos. Nuestro amigo Georgie Rodríguez puso a enfriar unas cervezas. Él siempre se tomaba una cervecita. En lo que conversábamos, picaba sus preferidas empanadas de queso, cativías de queso de entrada. Y en honor a esa cerveza que siempre se tomaba José Plácido en nuestra peña, Georgie Rodríguez mandó a enfriar unas botellitas de cerveza. Y cuando estuvieron frías y estuvimos todos, se destaparon y cada uno con una cerveza en la mano brindamos por la vida,
que estuvo junto a nosotros, José Plácido, y por los mejores deseos de que Dios lo acoja en su santo seno. Su hijo, José Luis, estaba allí con nosotros y con su presencia, y a él le enviamos nuestros afectos, nuestras condolencias a la familia, enmarcada por él en la peña y en la persona de su esposa, doña Cuchita Mercado. En el curso de esta semana se anunciarán las honras fúnebres cuando sus restos sean traídos desde la ciudad de Miami, donde falleció, vuelvo y repito, en la madrugada de este sábado pasado. Paz al alma de José Plácido Montero, nuestro amigo. Permítame la pausa. República Dominicana fortaleció su posicionamiento como referente regional en la aviación general y el ensamblaje de aeronaves durante su participación en la feria AirVenture OSCO 2026, el mayor evento aeronáutico del mundo, donde presentó el primer avión experimental Vance RB-8 construido y certificado en el país. Un logro que evidencia el crecimiento de la industria aeronáutica nacional impulsada por el gobierno del presidente Luis Abinader. Durante la feria celebrada del 20 al 26 de julio en Oshkosh, Wisconsin, el país también promovió sus ventajas como destino para la aviación privada, el turismo aeronáutico, a través de un pabellón organizado por el Departamento Aeroportuario y el Ministerio de Turismo. Allí cientos de pilotos y visitantes recibieron información sobre las facilidades aeroportuarias, rutas y servicios disponibles para quienes viajan en aeronaves privadas. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, sostuvo que el Tribunal Superior Electoral debió conocer la controversia sobre el reglamento de la Junta Central Electoral que prohíbe la publicación de encuestas fuera del período establecido por la ley, en lugar de remitir el caso directamente al Tribunal Constitucional. La entidad consideró que de identificar una cuestión de constitucionalidad durante el proceso, el Tribunal Superior Electoral disponía de mecanismos legales para tramitarla sin renunciar a las competencias que le atribuyen la Constitución y la ley. República Dominicana cerró la jornada en quinto lugar del medallero de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con 13 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 8 de bronce. El judo aportó 7 preseas, incluidos 2 oro, mientras que el tercer oro llegó en taekwondo. El país también sumó 1 plata en remo y 2 bronces, y en esquí acuático, manteniéndose así detrás de México, Colombia, Cuba y Venezuela en la clasificación general. Irán advirtió que el ataque atribuido a Ucrania contra un barco iraní en el Mar Caspio podría tener consecuencias imprevisibles y desencadenar un conflicto de mayor escala. El portavoz de la Cancillería iraní, Ismail Baghei, comparó las acciones del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con hechos previos a la Primera Guerra Mundial y alertó sobre el impacto que podrían tener en toda la región. Una nueva crisis diplomática enfrenta a Argentina y Brasil, considerada una de las más tensas desde el retorno de la democracia en ambos países. El conflicto se originó tras las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien lanzó críticas e insultos contra su homólogo brasileño y autoridades judiciales de Brasil. Ante la escalada de tensión, la Cancillería brasileña llamó a consultas a su representante en Buenos Aires y convocó al embajador argentino en Brasil. Hasta el momento, el gobierno argentino no ha emitido una respuesta oficial sobre las medidas tomadas por Brasil. El presidente electo de Colombia, Abelardo del Espriella, anunció que cerrará al menos 14 embajadas, incluidas las de Cuba, Haití y Nicaragua,
como parte de una reorganización del servicio diplomático que iniciará con su gobierno el 7 de agosto. Aclaró que la medida no implica romper relaciones con la mayoría de los países, excepto con Cuba y Nicaragua, con los que aseguró que no habrá vínculo alguno. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Por todo lo alto, este fin de semana pasado se dieron las actividades, el banquete que se dio el país de la inauguración de la 22ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El Estadio Olímpico Félix Sánchez, abarrotado de personas, de invitados especiales, de público en general, presenció el desfile de las delegaciones de los 37 países que participan en esta edición de los Centroamericanos y del Caribe, los discursos, los fuegos artificiales, la presentación artística, todo el despliegue de colores, de luces, de escenografía. Una presentación preciosa, al más alto nivel de las inauguraciones de competencias internacionales que se han llevado a cabo en muchas partes del mundo. Yo hube de verla en la televisión, estaba invitado a ir a verla, pero preferí verla en la televisión. Uno lo ve más de conjunto, ve tomas diferentes, ve todo dentro del conjunto y no dentro de un sitio donde simplemente puede tener visión, una visión de un área. Y la transmisión fue impecable, buena transmisión, entrevistas y temas marginales inmediatamente. Muy buena la presentación y enhorabuena. Ya los dominicanos a esta hora, al mediodía de este lunes, ya los dominicanos a este mediodía están pujando en el medallero de los Juegos. Ese medallero ya, déjame ver, República Dominicana anda en el tercer puesto, en el quinto puesto, debajo de México, que encabeza todo el medallero, como es lógico, es la principal potencia deportiva de esta región. A México le siguen Colombia, Venezuela, Cuba, Venezuela, son las potencias de la región, y República Dominicana comienza a ascender en el medallero de los Juegos. Estaba buscando aquí el medallero que ya iba a este momento. Estoy tratando de ver si lo consigo, el medallero, donde indica al momento cómo se iba perfilando ya República Dominicana dentro de las medallas. En un momento se lo presento. Ahí está el medallero. Y estos Juegos, he oído comentarios de gente que dicen que ese gran gasto que se hizo en esa fastuosa presentación, así le dicen, yo digo majestuosa, presentación del acto inaugural, es un gasto que para un país como el nuestro significa mucho. Y yo digo que no es un gasto, yo digo que es una inversión. República Dominicana ha estado desde las últimas semanas en las páginas de los periódicos
en los bloques de los noticiarios de televisión y de radio, en los segmentos mediáticos especializados y no especializados de la región, del continente y hasta del mundo. Y a partir del inicio de las competencias, sube y se eleva esa inversión del nombre República Dominicana. Por tanto, no es un gasto, es una inversión en la imagen del país. En Centroamérica y el Caribe, en nuestra región, somos los número 1 en crecimiento de la economía. Somos los número 1 en estabilidad política, social, económica en la región y de estabilidad social y política en gran parte de la América Latina. De respetuosos de los derechos de la gente, del sistema de la democracia, del ejercicio de las libertades. Esa es la realidad, señores. Nosotros a lo interno vemos nuestras falencias y qué bueno, y las discutimos y qué bueno, y las echamos en cara y qué bueno, y exigimos mejorías y qué bueno. Yo no me gustan las comparaciones porque yo no tengo que ver las falencias de otros para ver mis virtudes, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, cuando tenemos oportunidades como esta, de poder presentar lo que es la República Dominicana, un país que precisamente proyecta esa estabilidad económico, político, social, que proyecta esos niveles de estabilidad en cuanto a su crecimiento de la economía, de marco de referencia, de número 1 en la reconstrucción de todo el aparato productivo y de toda la energía que demanda el desarrollo tras el paso de la pandemia, de ser un referente de la democracia. Entonces, esa es la realidad nuestra. Entonces, esa realidad la exhibimos realmente y por eso tenemos el lugar que tenemos y por eso tenemos la aceptación que tenemos como Estado democrático, como gente buena, como gente sensible, como gente amable, como gente hospitalaria. Una de las cartas principales del por qué somos una potencia en turismo, por ejemplo, en nuestra región y en nuestra América. No solamente para el concierto exterior europeo, norteamericano, canadiense, sino de la propia América Latina, que tiene importantes influencias en la búsqueda como receptores del turismo. Están los casos de Argentina, Colombia, México, que tienen en República Dominicana un punto importante de visitas para realizar turismo, por ejemplo. Entonces, cuando proyectamos nuestro país en ese marco de estabilidad necesario por demás proyectarlo, no estamos haciendo un gasto
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos haciendo una inversión, y una inversión bien dirigida y positiva. Dentro nuestras falencias, nuestras virtudes, nuestros problemas, nuestras quejas, que van solucionándose, retrasándose, burocratizándose, lo que usted quiera, en la medida en que es el desarrollo interno nuestro del país. Pero de cara a el nombre República Dominicana, repito, con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, estamos haciendo una inversión, no un gasto. Enhorabuena. José P. Monegro, fundador de este programa Oye País, cuando comenzamos, formaba parte de nuestro equipo, junto con Farideh Raful, hoy ministra de Interior, junto con Orlando Gil, en paz descanse, fallecido hace 3 años, uno de los más brillantes analistas de la política nacional. Carlos Cuello, Julián Roa, que continúan con nosotros, Omar Guzmán en los deportes, Elena Torres en la producción, junto con Rodolfo Rodríguez, quien ha seguido en esa producción a lo largo de todos estos años, luego de que Elena Torres se fuera a Estados Unidos, a formar vida en Estados Unidos, junto a su esposo y sus hijos. Entonces José Monegro, hoy director del periódico El Día, es el presidente del comité organizador de los Centroamericanos y del Caribe, y ha hecho un trabajo encomiable. Se ha entregado en cuerpo y alma a esto, y ahí vemos el fruto en esa majestuosa inauguración del viernes en la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde me conmovió cómo se reconoció las figuras del deporte nacional, incluyendo a José Joaquín Puello, a los grandes que han pasado por la dirección del deporte y que han dado vida al deporte nacional, hasta terminar con Félix Sánchez, una gloria olímpica de medallas de oro, y en homenaje a quien ese estadio lleva su nombre. Excelente, excelente la inauguración y excelente el desarrollo de los Juegos. Un fin de semana donde mucha gente fue a ver las competencias. La mayoría de las competencias son gratis. Solamente 4 de las competencias se está cobrando boletería, y barata, 600, 400, 500 pesos por boleta. Muy bien por nuestras autoridades, por la decisión del sector empresarial, de todo el sector relacionado con el deporte y los medios de comunicación en República Dominicana. Enhorabuena por estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. La tercera vez que en República Dominicana se realizan estos Juegos. La primera vez, 1974. Ahí en ese Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte. 1986 en la Barranquita de Santiago, y ahora 2026. De nuevo en el Centro Olímpico y en varios otros escenarios a lo largo del país. Enhorabuena. Disfrutemos de estos Juegos en todo lo que vale. En todo lo que vale. Miren, la Fundación Institucionalidad y Justicia ha puesto en el tapete un punto nodal en esta decisión
que emitió el Tribunal Superior Electoral la semana pasada, sacándole los pies, desinhibiéndose y dando por no recibido prácticamente que no son competentes para conocer un tema de corte electoral. Para eso es un Tribunal Superior Electoral. Y remitiéndolo al Tribunal Constitucional, yo diría que hasta una falta grave, porque usted está tratando de quitarse de encima lo que es una decisión importante. ¿A propósito de qué? La Junta Central Electoral emitió una resolución marcada como 1426 hace un par de meses, donde estableció una prohibición de la elaboración y publicación de encuestas de corte electoral, porque no estamos dentro del periodo de campaña. Y esto lógicamente e inmediatamente fue rebatido como una violación a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de empresa, porque son empresas privadas las que hacen las encuestas a contrato de medios de comunicación, por ejemplo. Y el tema llegó al Tribunal Superior Electoral pidiendo la revocación de esa decisión de la Junta Central Electoral. Porque es casi lo mismo decir que yo me plante aquí en la televisión y a mí se me prohíba decir que Peluche y Rudy González, una fórmula del partido Todos Somos Buenos, es la fórmula que se plantea ganadora para las elecciones. Un ejemplo, usted está violando mi derecho de expresión, porque no estamos en campaña. Yo puedo decir por aquí, yo no estoy violando ninguna ley, no estoy violando la Constitución al yo decir lo que yo entiendo o lo que la gente me dice que entiende. Y eso es lo que se ha hecho con las encuestas. No es posible que la Junta Central Electoral prohíba la publicación de encuestas ni de nada. La Junta Central Electoral puede prohibirle a través de la ley del régimen electoral, prohibirle a los partidos políticos que fuera de los plazos de campaña proyecten, publiquen sus preferencias y hagan campaña fuera de esos plazos, apoyándose en que supuestamente tienen una encuesta, lo que sea, pues tú no puedes impedirle ni prohibirle a medios de comunicación que publiquen temas generales de discusión en el país que no llevan una ofensa y que no provocan necesariamente un cambio en el status quo, porque el hecho de que yo diga aquí que va a ganar Peluche y la fórmula Peluche y Rudy González no significa que eso necesariamente es una inducción al voto. Puedo hacerlo, usted puede entenderlo. Todos los que aspiran a algo están se creen o promueven que van a ganar. Vaya usted a ver. Entonces esa prohibición, que fue duramente criticada por la fórmula como se hizo, fue llevada ante el Tribunal Superior Electoral. Y el Tribunal Superior Electoral tomó una decisión la semana pasada declarándose incompetente para tratar el tema y lo remite al Tribunal Constitucional, que decidan ellos. Yo no me voy a meter en eso. Entonces, FINJUS, Fundación Institucionalidad y Justicia, en un documento bajo la firma de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, la figura, señores, la figura
Servio Tulio Castaño Guzmán, emitió un comunicado. La competencia del Tribunal Superior Electoral en la impugnación del reglamento de la Junta Central Electoral sobre las encuestas electorales, se titula. La decisión del Tribunal Superior Electoral de declararse incompetente para conocer el recurso interpuesto contra la resolución número 1426 de la Junta Central Electoral suscita un debate que trasciende el caso concreto. Lo que está en discusión no es únicamente la validez de un reglamento electoral, sino el alcance de las competencias constitucionales de la jurisdicción electoral y la preservación del diseño institucional previsto por la Constitución. Dice el comunicado de Finjus que el Tribunal Superior Electoral fue concebido como un órgano especializado para conocer de los conflictos contenciosos electorales. Esa especialización, dice Finjus, perdería contenido si cada vez que un reglamento electoral fuera impugnado bajo el argumento de infringir la Constitución o la ley, el juez electoral declinara su competencia en favor del Tribunal Constitucional. Claro. La simple invocación de normas constitucionales no transforma automáticamente un litigio contencioso en una acción directa de inconstitucionalidad. Y agrega la Finjus en su comunicado: la jurisdicción constitucional no constituye una instancia revisora general ni una vía ordinaria para resolver controversias jurídicas sobre cuestiones de mera legalidad. Su función, dice Finjus, responde a un modelo de competencias estrictamente constitucionales, estrictamente delimitadas por la Constitución, orientando el control concentrado de constitucionalidad y a la protección de los derechos fundamentales en los casos expresamente previstos. Y dice Finjus, convertir el Tribunal Constitucional en el destinatario natural de cualquier impugnación contra un reglamento administrativo implica desnaturalizar su función y alterar el equilibrio diseñado por el constituyente. En el caso de la resolución 1426, continúa diciendo Finjus, se trata en esencia de un juicio sobre legalidad de un acto normativo emanado por la autoridad electoral, cuestión que guarda una relación directa de las competencias del juez electoral. Lógico, digo yo. Y continúa Finjus. La potestad reglamentaria administrativa de está subordinada a la ley. Ningún reglamento puede innovar el ordenamiento jurídico, crear restricciones no previstas por el legislador o ampliar limitaciones establecidas de manera taxativa en una norma con rango legal. Y dice Finjus, cuando se alega precisamente ese exceso reglamentario, el conflicto pertenece al ámbito del control jurisdiccional de la actuación administrativa, no del control abstracto de la constitucionalidad. Bastaría alegar una supuesta contradicción con la Constitución para desplazar el conocimiento de controversias que el ordenamiento ha confiado a jueces especializados. Y tiene lógica, Finjus. Y agrega, ese resultado desconoce el principio del juez natural y favorece una expansión indebida de la justicia constitucional. La jurisdicción constitucional debe conservar su carácter excepcional, dice Finjus. Su fortaleza institucional depende precisamente de que intervenga en los casos de la Constitución
que la Constitución le reserva y no como sustituta de las jurisdicciones ordinarias especializadas. Para eso está creado el Tribunal Superior Electoral, para conocer de los casos electorales. En definitiva, agrega Finjus, la preservación del diseño constitucional exige que cada órgano ejerza plenamente sus competencias, las cuales les han sido conferidas. La decisión jurídicamente más consciente habría sido que el Tribunal Superior Electoral asumiera el conocimiento del recurso de constitucionalidad, el conocimiento del recurso y resolviera la controversia. Claro, para eso está creado. Si durante ese examen hubiese advertido el Tribunal Superior Electoral, ¿verdad?, una cuestión de constitucionalidad que excediera sus atribuciones, entonces el ordenamiento ofrece mecanismos adecuados para su tratamiento sin que ello implique abdicar de la competencia original atribuida por la Constitución y por la ley. Más claro, más contundente ni el agua. Firma Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus. Magistral sencillamente. El comunicado de Finjus sobre la decisión del Tribunal Superior Electoral, sacando los pies y dejando eso a un lado. Que sea el Tribunal Constitucional que decida. Una irresponsabilidad, a mi juicio, y eso lo digo yo, de marca mayor, que no se corresponde a lo que son las atribuciones y la motivación de constitución de un Tribunal Superior Electoral. Así de sencillo, señores. Así de sencillo. ¿Qué va a pasar ahora? Y si el Tribunal Constitucional sencillamente dice, no, esto son atribuciones del Tribunal Superior Electoral, y lo remite para atrás. Mientras tanto, apoyados en lo que establece la Constitución de la República, del libre ejercicio de libertad de prensa y de expresión en República Dominicana, sin sujeción a censura previa, porque es una censura previa, es decir, no se pueden publicar las cosas que se van a publicar en una encuesta. Por Dios, ¿por qué se le ocurre? Pues está bien. Mientras tanto, medios de comunicación importantes del país, como la empresa ACD Media, como el periódico Diario Libre, para citar dos ejemplos emblemáticos de la prensa nacional de primera línea, no buscadora de like y de escándalos, sino la prensa objetiva, dijo no aceptamos esa prohibición, y publican sus encuestas. Suelta y modo. ¿Qué va a pasar? Si fueran sometidos, por ejemplo, esos medios de comunicación, Tribunal Constitucional, violación de la Constitución a la libertad de expresión y la libertad de prensa en República Dominicana, ahí sí funciona ir directamente al Tribunal Constitucional, no como ha hecho el Tribunal Superior Electoral, que irresponsablemente se desliga de lo que se le presenta para resolver un tema electoral, le echa la papa caliente. No, que eso que lo manejen otros. Yo no me voy a meter en eso. Con excepción de un voto disidente. Aura Peralta, la jueza Aura Peralta, emitió un voto crítico diciendo que eso no es correcto. Tema interesante sobre las fortalezas
institucionales que tiene un país que debe exhibir República Dominicana, en este caso en su sistema electoral y en este caso en su sistema constitucional. Correcta la posición de Finjus sobre la advertencia de esta irresponsabilidad, digo yo, del Tribunal Superior Electoral. En este mes, que termina ya esta semana y viene el mes de agosto, el gobierno tiene varios puntos por delante que resolver. Uno de ellos es la definición del tema del Código Penal, aprobado de urgencia capital. La semana pasada, para no decir atropelladamente, pero de urgencia capital, las enmiendas de la Cámara de Diputados y del Senado, y puesta en manos del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, para su promulgación. Pero también tiene en las manos la revisión del ejercicio y revocación, renovación o ratificación de posiciones de 11 jueces de los 17 que conforman la Suprema Corte de Justicia, incluyendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, porque venció su plazo desde el mes de abril. Ya vencieron su periodo, siguen en ejercicio hasta que se nombren los sustitutos o son ratificados. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura se ha ido dilatando en el conocimiento de este tema. Decía algún abogado este fin de semana en algunos de esos programas que uno ve pasando canales, tú veías que decía, lo que pasa es que hay muchas cosas pendientes, el gobierno ha tenido muchas cosas pendientes, estaba lo de la reforma fiscal, está lo del Código Penal, está lo de esto y aquello, estaba la preparación de los juegos, había muchas cosas juntas para sentarse a el tema de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar y decidir en torno a estos 11 puestos de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver si es así, pero hay que hacerlo. Se lo puede quedarse pendiente perpetuum seculorem. No. Algún punto de inflexión tiene que haber y convocar al Consejo y tomar una decisión en ese sentido. Una decisión que mucha gente está esperando sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia, porque lo que se estila en República Dominicana es que los gobiernos de turno colocan sus jueces en puntos específicos como la Suprema Corte de Justicia. Aunque se habla de la independencia de la justicia, es uno de los 3 poderes del Estado, independientes entre sí, y en el marco de la gestión de Luis Abinader, que ha hecho hincapié en esa independencia del Poder Judicial, todo el mundo está expectante porque los jueces que se nombren ahí van a tener una vigencia más allá del término de esta gestión de gobierno y de la próxima. ¿Estará el gobierno con sus cartas sobre determinadas figuras para esas posiciones en la Suprema Corte de Justicia? ¿Se repartirá el pastel entre el escenario político de gobierno y oposición, de sectores fácticos como el empresariado, la sociedad civil, para un juez aquí, un juez aquí, un juez aquí, y repartirse esto como un pastel de cumpleaños? ¿Se asumirá realmente la libertad individual y de conciencia de cada uno de los participantes en el Consejo Nacional de la Magistratura para
votar por evaluaciones y a actuar en consecuencia sobre esos 11 puestos? Tenemos que esperar que nos llegue esa reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para saber qué va a pasar. Pero de entrada les digo que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político más que judicial. 8 miembros, 5 son del estamento directo político y congresual político, y 3 del estamento judicial, los 3 poderes del Estado representados ahí. Pero el estamento congresual es un estamento eminentemente político, el Congreso es político, de personajes políticos elegidos en procesos políticos y que obedecen a líneas políticas partidarias. ¿Quiénes componen el Consejo Nacional de la Magistratura? Presidente de la República, político. Presidente del Senado, político. Presidente de la Cámara de Diputados, político. Un senador de la bancada de la primera fuerza política después de la fuerza de gobierno que dirige la Cámara del Senado, y un diputado de la fuerza contraria, primera fuerza política contraria a la de la bancada que preside la Cámara de Diputados. Los 5 son entes políticos. 6, el propio presidente de la Junta de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Tribunal Constitucional y un juez, en este caso es una jueza, de la Suprema Corte de Justicia, que también funge como secretaria para llevar el acta de la reunión. Es seguro que cuando se estén conociendo las evaluaciones, en el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, si él va a optar por tratar de preservar el cargo más allá de su vencimiento para otro periodo, se inhiba de participar. Porque si hay una evaluación sobre él, no va a estar también él dentro de las votaciones. Eso es normal. Vamos a ver cómo es esta composición. Pero es claramente un reto que tiene, de imagen principalmente, que tienen los poderes del Estado, los 3 principales poderes del Estado, sobre la elección de este grueso de la Suprema Corte de Justicia, el más alto tribunal en la cadena de la impartición de justicia, porque el Tribunal Constitucional es la última instancia en materia constitucional, pero está fuera de esta cadena de, por ejemplo, un juicio de primera instancia, después de apelación y después de la Suprema Corte, para tomar las decisiones si se lleva un caso ante la Suprema Corte. En materia de apelación, de casación, como le dice. Es un tema interesante. Es un tema importante que pone, yo no diría en juego, pero sí ante la apreciación de la población, de la sociedad, el proceso institucional a su máxima expresión, con los 3 poderes del Estado tomando decisiones para su consolidación y su futuro. ¿Es así? Usted me dirá que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el presidente de la República nomina a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Sí. Pasan un proceso y son aprobados con una nominación presidencial. Aquí la nominación se hace desde fuera, o la misma persona se postula, o una institución generalmente afín al sistema judicial,
colegios de abogados, por ejemplo, Finjus, por ejemplo, las universidades, las escuelas de derecho, hacen postulaciones. Hay otras entidades también hacen postulaciones para las posiciones en la Suprema Corte de Justicia, en los otros tribunales que se denominan altas cortes. Son entes políticos, no nos llevemos a engaño, y así actúan como entes políticos. Así es. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Y en el ámbito internacional no podemos dejarlo de lado porque hay una serie de episodios que están ocurriendo en nuestro entorno y alrededor del mundo. Por ejemplo, un fin de semana tranquilo. Parecía que estaban celebrando los padres, que no es así, por allá, por Irán, porque estuvieron tranquilas las hostilidades entre Irán y Estados Unidos y bajó la tensión también un poco en Israel frente a Hezbollah, en la zona más abajo del Golfo Pérsico, más al este, al sureste. ¿Por qué bajaron las hostilidades? Dice Estados Unidos que hay una suerte de negociación indirecta a través de Qatar, que se están tratando de sentar en la mesa de las negociaciones. Irán lo desmiente. Dice, no, nosotros no estamos en negociación ni nada. Si ellos nos atacan, nosotros atacamos. Y los Estados Unidos dicen lo propio. Nadie lanzó en el fin de semana, sábado y domingo, los primeros misiles, como hizo Irán la semana anterior, sobre países del Golfo, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, a instalaciones norteamericanas o intereses norteamericanos en esos países del mismo Golfo, y entonces eso provocó una represalia también de Estados Unidos sobre puntos estratégicos en Irán. Eso provocó que el petróleo sufriera un alza que llegó a los $100 el barril en el petróleo Brent y a 93 y tanto en el WTI, que es el de referencia de Texas, de referencia para los precios de los combustibles en República Dominicana. 2 días sin hostigamientos, sin enfrentamientos, y bajaron un poquito los precios del petróleo al comenzar la semana. ¿Cuánto durará esto? No sabemos, esto no tiene solución aún. Donald Trump, presionado por sus elecciones internas, en noviembre, dentro de 2 meses, 3 meses, está presionado a buscar soluciones para que esto no influya en las votaciones por el Congreso de los Estados Unidos, que es un punto vital para la gobernanza en los Estados Unidos. Irán, que están allí, y lo que más tienen es tiempo y juegan al tiempo, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, en Venezuela se inicia una etapa. Pasó el terremoto, las ayudas, todavía siguen buscando las víctimas. El país trata de levantarse después de esta desgracia de más de 5.000 muertos y gran destrucción en las inmediaciones de la capital Caracas, en La Guaira específicamente. Y ahora la parte institucional procura
iniciar los procesos lógicos que tienen que iniciarse para la reconstrucción política de Venezuela, y es el diálogo que se espera aperturar el día 1 de agosto, o sea, este fin de semana, entre los chavistas en el gobierno y la oposición. ¿Quiénes juegan en este juego de negociaciones? ¿Quiénes serán los chavistas que jugarán en este juego? La propia Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, aunque es chavista, debía mantenerse como un eje, no independiente, diría yo, por sí un eje de equilibrio para que se den unas negociaciones. Por la oposición, ¿quién será? ¿Capriles? ¿Quién será el grupo de Guaidó? ¿Quién será? ¿María Corina Machado? Habrá que ver. Pero alguna suerte de conversaciones deben iniciarse para buscar salidas a esta situación ya de manera institucional para el futuro propio de Venezuela. Todavía con muchas incógnitas, con muchas áreas oscuras de cómo se va a producir una recomposición de futuro con el chavismo y con sectores de ese chavismo que fueron estigmatizados y acusados por Estados Unidos y otras naciones como un narcoestado, como una dictadura, como un estado represivo y violento, como un estado violador de los derechos de todo género en la República Bolivariana de Venezuela. Y no puedo dejar de mencionar de cómo seguimos atentos a este desafío a su país, a su región, al continente y al mundo de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, su esposa y presidenta adjunta, allá en Nicaragua. ¿Qué va a pasar en Nicaragua? Pero esto no puede tolerarse. Una dictadura a la franca, a como me da la gana, anunciada con bombos y platillos. ¿Qué pasará? Digno de estudio, de seguimiento y de imagen. Gracias por acompañarme en esta noche aquí nueva vez en Color Visión, y mañana otra cita a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana en Oye País, aquí en Color Visión.